tema que hoy es cómo optimizar el performance de un ambiente que está trabajando con un sistema SAP Business One. Bien, la agenda que tengo preparada para el día de hoy es, pues más que nada, platicarles el porqué de esta sesión que vamos a trabajar el día de hoy, el alcance que tiene, y pues vamos a ver cómo configurar Business One adecuadamente para tener un performance óptimo. Vamos a ver cómo se hace la configuración de los respaldos, las recomendaciones para asignar memoria. Esto, asignación de memoria referente a SQL y asignación de memoria virtual del servidor. Vamos a trabajar también un procedimiento de mantenimiento de base de datos que implica reducción de log, indexación, un shrink y el corrido de estadísticas. Y bueno, vamos a hacer un resumen de cómo optimizar de manera periódica en nuestro performance en nuestro sistema SAP Business One. Al final voy a compartirles también algunas ligas, algunos anexos que podemos consultar para poder trabajar con un performance óptimo. Bien, el objetivo de esta sesión es proporcionarles información suficiente, ustedes como son administradores del sistema, para que podamos mejorar el performance de nuestra base de datos. Este documento que ya preparamos es todo un procedimiento que les vamos a entregar a través del FTP del Centro de Soporte. Este procedimiento sirve para que tengamos una guía nosotros como administradores y podamos aplicar las mejores prácticas para tener un mantenimiento del servidor adecuado, tanto del servidor como de los equipos cliente. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en el desarrollo de la sesión remota, por favor, les voy a pedir que la vayan anotando o que la pongamos hasta el final de la sesión para que yo pueda compartirles alguna respuesta. Bien, lo que hemos visto es que durante una implementación de Business One es importante que se logre un ambiente conforme a características que realmente permitan que trabaje Business One adecuadamente. ¿Qué significa? Que nosotros tengamos en cuenta cuál es la infraestructura que debemos tener en cuanto a requerimientos de hardware y de software mínimos y, si es posible, operar con los óptimos. También es importante que una vez que tengamos nosotros una infraestructura adecuada, también generemos la configuración adecuada de estos recursos. Una vez que nosotros tenemos configuración e infraestructura en óptimas condiciones, hay que dar un mantenimiento a nuestras bases de datos. Esto por conforme la operación va creciendo, conforme pasan los años, nuestras bases de datos se vuelven más grandes y si no hay un plan de mantenimiento, en un momento dado se vuelven inoperables. Lo anterior puede garantizar que exista una óptima operación, lo que va a reducir obviamente problemas de rendimiento que pues últimamente impactan a las actividades cotidianas de una empresa. ¿Qué significa? Que nosotros no estemos trabajando con un performance adecuado, que tengamos gente en nuestra empresa que esté sin realizar sus actividades, por ejemplo, la persona de finanzas, que pueda hacer un cierre de ejercicio o un cierre de periodo y que no pueda correr sus reportes financieros para poderlo realizar. Significa que yo pueda tener usuarios que no puedan operar el sistema. Esto como, por ejemplo, si yo tengo puntos de venta en los que están operando todo el tiempo, impacta porque el cliente final puede dejarme el producto en el mostrador y puede irse con la competencia, o sea, me dejan de comprar y todo esto obviamente impacta a la empresa, ¿no? Hay que apegarse a las mejores prácticas de configuración y de mantenimiento y pues realmente este es el motivo de compartir esta sesión. Vamos a empezar con la agenda. Hay que ver cómo configurar primeramente Business One si nosotros ya tenemos instalado un servidor o bien si nosotros vamos a adquirir un servidor para poder crecer las características de este porque a lo mejor se presenta alguna migración. Bien, lo primero que tenemos que definir cuando nosotros instalamos o configuramos SQL para cualquiera de sus releases es mantener un collection adecuado. Durante la instalación nosotros nos vamos a encontrar que si manejamos el collection estándar, que es el Modern, si no lo ponemos como el Latin General, CP1CIAS, que es el que nos maneja como predeterminado SAP Business One, nosotros vamos a encontrar de los errores más típicos es cuando querramos utilizar, por ejemplo, la famosa opción de arrastrar y vincular.
Esta es poderosa herramienta para que nuestros usuarios puedan generar reportes en automático sin ayuda, por ejemplo, de nosotros como administradores. Si nosotros tenemos un collection inadecuado, lo que puede hacer esto es cuando un usuario arrastre algún dato maestro, alguna de las opciones del árbol de Business One de arrastrar y vincular, puede tardar un tiempo considerable en poder ejecutar la consulta y al final de cuentas nos va a mandar un mensajito de error que no existen registros coincidentes. Eso cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, un historial a lo mejor de facturas de un cliente, si es el caso que estuviéramos buscando. Si tenemos un collection inadecuado, cuando nosotros, por ejemplo, corramos reportes que sean de ventas o de compras, va a tardar muchos minutos en ejecutarse y finalmente tampoco va a arrojar resultados. Esto obviamente puede afectar el performance. Mientras está corriendo el recurso, este reporte puede estar trabando la aplicación para la gente de ventas, para la gente de finanzas, para la gente de almacén. Obviamente esto es problema para nosotros que estamos trabajando. ¿Cuál es el collection que define SAP? Es el que les acabo de decir, Latin General. CPI es CIAS y nosotros lo podemos identificar de dos maneras. No sé si alcanzan a ver hasta abajito la consulta. Es un select, server property, y le vamos a poner entre comillas collection. Lo que nos va a arrojar es realmente la opción que tenemos. Si nosotros no la conocemos, podemos entrar a SQL, ahorita les voy a mostrar para que nosotros podamos verificarla. Cabe mencionar que cuando nosotros configuramos un collection, el collection se configura a nivel SQL, pero también nosotros cuando generamos una base de datos, se hereda ese collection. Si nosotros tenemos una base de datos con un collection diferente al que está instalado, esto también nos genera problemas al poder hacer consultas. Bien, cuando nosotros estamos instalando Business One, hay una parte de los componentes que nos marca justamente esta pantalla que tienen ustedes viendo en este momento, donde nos va a pedir el collection. Nosotros en la parte de Database Engine vamos a seleccionar justamente ese, y si ustedes se fijan, aquí en esta parte es donde viene el collection predeterminado. Aquí yo se lo cambié deliberadamente, sin embargo nosotros vamos a seleccionar la segunda opción del collection para que nosotros podamos elegir la opción adecuada. Esta es la parte más importante en la instalación de SQL. Para que nosotros podamos identificar qué collection tenemos también en la base de datos o bien instalado en SQL, nosotros ahorita, por ejemplo, entramos a SQL, elegimos la base de datos que vamos a consultar y corremos la consulta que yo les decía. En este momento nos arroja este resultado y si nosotros tomamos la base de datos, le damos botón derecho y seleccionamos Properties, nos va a arrojar justamente el mismo valor en la parte de Server Collection. Server Collection o base de datos Collection, cualquiera de las dos. Otra de las configuraciones importantes que nosotros debemos considerar en SQL cuando nosotros estemos trabajando es que levante SQL y levanten todos los servicios y obviamente tengamos configurados los puertos adecuados y que la instancia de SQL tenga activo el protocolo TCP/IP. Si nosotros entramos, por ejemplo, al Configuration Manager y entramos a los protocolos de SQL y vemos que alguno está inactivo, en este caso TCP/IP, hay que activarlo en breve, porque esto puede hacer, primero, que se pierda a lo mejor la conexión de la base de datos y que algún usuario que se haya quedado conectado, que no sea lo Business One, trate de entrar, trate de correr algún reporte y puede estar ciclado horas y horas y dañando el performance porque está tratando de conectarse y el puerto ni siquiera está, el protocolo ni siquiera está activo. Entonces, este es otro detallito, se pueden caer inclusive cuando nosotros tenemos un apagón y el servidor se reinicia. Pueden no reiniciar los servicios si es que no están en automático y los protocolos pueden deshabilitarse. Los servicios deben de estar corriendo. Por ejemplo, aquí esta es una instalación muy básica de SQL y tenemos que varios de los servicios están abajo. Es importante que todos estén activos. ¿Por qué? Por ejemplo, Business One en la versión 9 ya tiene
por ejemplo, digamos, la parte de la conexión con el servidor de licencias y el servidor de SQL, tiene ya el SLD, que es una página independiente que hace las peticiones justamente de conexión a la base de datos. Si estos servicios están caídos, el SLD no puede conectar y eso significa que también los usuarios estén tratando de ingresar a Business One desde sus equipos y se tarden mucho porque no encuentran justamente la conexión con la base. Entonces, este es otro de lo que nosotros debemos revisar cada que levantemos un servidor. Ahora vamos a hablar de la configuración de los respaldos. Cuando nosotros ya tenemos un ambiente de Business One configurado y estamos generando respaldos, los respaldos de las bases de datos deben hacerse periódicas. Antes de realizar cualquier acción con respecto a la base de datos, hay que revisar las parametrizaciones, sobre todo cuando se trata de backups. Las parametrizaciones que hay que revisar, inclusive en la base de datos de SBO Common, es el autocrecimiento, que esté ilimitado en su crecimiento con una configuración del 10%, una auto shrink, en la opción que debe estar seleccionada es True, la parametrización debe ser una parametrización simple y el modelo de recovery debe ser simple también. Hay varias notas de SAP que nos refieren a estas parametrizaciones y bueno, se las dejo aquí para que puedan consultarlas. La última inclusive es una que se actualizó a mediados de este mes de noviembre. Vamos a ver a qué nos referimos con estas parametrizaciones, cómo poderlas asignar. Lo primero que vamos a hacer es abrir SQL. En este caso yo les ejemplifico la base de datos de SBO Common, hay que hacerlo también en las bases de datos productivas. Abrimos el Management Studio, seleccionamos la instancia del servidor, lo que va a hacer es que se va a expandir el arbolito de las bases de datos, le vamos a dar botón derecho a la base de datos que vamos a trabajar y le vamos a seleccionar propiedades. Una vez que ya estamos en esta ventanita de propiedades, lo que hay que hacer es irnos a la opción que dice Files o Archivo y en ese momento se despliega la ventanita donde vamos a poder cambiar el autocrecimiento de la base de datos. Aquí es donde vamos a poner precisamente la opción del 10%. Hay opción manejable para megabytes. Lo vamos a manejar en porcentaje y el máximo crecimiento del archivo va a ser un límite. Es lo que vamos a seleccionar para que nosotros podamos trabajar en respaldo. El shrink, el auto shrink, que hay que considerarlo como true. Lo que hay que hacer es en esta opción, en donde está Properties, vamos a utilizar, ya que trabajamos con Files, vamos a seleccionar Auto Shrink. Aquí en la opción si tienen false hay que ponerle true. Otra de las parametrizaciones que es en modo simple, nada más seleccionamos esta opción, las mismas opciones, Properties, Options, Parametrizaciones y en parametrización elegimos simple. Y la última, el Recovery Model, también de nueva cuenta lo que vamos a hacer es que nosotros seleccionemos, por ejemplo, aquí el Recovery Model y lo podamos cambiar en esta parte. Cuando nosotros generemos esas parametrizaciones, los respaldos que nosotros vamos a hacer ya están en óptimas condiciones, inclusive para que nosotros los podamos restaurar, o cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en el centro de soporte, nos soliciten una base de datos para su análisis, nosotros podamos tomar esa base de datos y restaurarla sin ningún problema, ¿no? Para que no implique de alguna manera también tiempo cuando nosotros queramos levantar un ambiente de test o reactivar un ambiente productivo. Bien. Ahorita vamos a trabajar, una vez que hicimos las recomendaciones de asignación de memoria, con los requerimientos de hardware y software. Cuando nosotros empezamos a tener problemas de performance, lo primero que tenemos que ver es que realmente estemos trabajando en los equipos adecuados. Probablemente nosotros tenemos trabajando 3, 4 años con nuestro sistema Business One y nuestros equipos se empiezan a ver obsoletos si es que nosotros ya empezamos a hacer
cambios a lo mejor no de parche, pero sí de familia. El hecho de que nosotros cambiemos de una familia a otra, por ejemplo, la familia 8.8 a la familia 9, hay un crecimiento bastante importante. Por ejemplo, se maneja movilidad que requiere el crecimiento de recursos, tanto de clientes como de servidor. Entonces, sí es importante que cada que nosotros actualicemos, estemos consultando este documento para que veamos los requerimientos de software y hardware y nosotros determinemos en qué momento ya debemos adquirir un nuevo equipo. Este documento sale cada que sale una familia e inclusive se va actualizando con los Service Pack o los releases, ¿no? En este caso 881, 882 y en el 9.1 que ya vamos en este momento. Los requerimientos, por ejemplo, vienen especificados aquí por componente. Nos hacen una especificación en cuanto a procesador, memoria, espacio en disco y los monitores que nosotros debemos de manejar. Sin embargo, estos requerimientos son requerimientos mínimos. Hay que contemplarlos, pero hay que holgarlos para que no tengamos problemas de performance. Vamos a trabajar, por ejemplo, en los parámetros de la versión 9, que es en la que la mayoría ya está trabajando ahorita. Me voy a enfocar más en la parte de la memoria, por ejemplo. Si ustedes se fijan, en esta parte tenemos como requerimiento mínimo 4 GB. La realidad es que apenas funcionan 4 GB para poder trabajar con el servidor. Significa 4 GB para trabajar con Business One exclusivamente. Si nosotros tenemos conexiones de usuarios, obviamente este parámetro de memoria tiene que crecer. Más adelante voy a indicarles cómo podemos hacer, digamos, la cuenta para poder adquirir realmente la memoria necesaria para el servidor. Si ustedes se fijan más abajo, está la memoria recomendada para que nosotros podamos trabajar adecuadamente. Como ya trae movilidad la versión 9 y 9.1, estamos también trabajando modelos de V1I y estamos trabajando los dashboard, configuraciones que requieren obviamente más peticiones y conexiones de memoria. Si nosotros estamos trabajando con un servidor de 4 GB, estamos a raya, debemos de trabajar con un servidor que tenga por lo menos de 16 a 32 GB de memoria. Esto es un estándar para 10 usuarios. Esto en cuanto a los servidores, por ejemplo, en las máquinas clientes nosotros podemos trabajar con 2 GB de memoria. Lo recomendado es que sea de 4 a 8. La realidad y por experiencia, apenas los 4 GB de memoria son suficientes para poder desempeñar, digamos, un adecuado trabajo de todos los usuarios, ¿no? Hasta el usuario que mínimamente consulte alguna aplicación debe tener por lo menos 4 GB de memoria. Igual también aquí hacen una recomendación de procesador, de espacio en disco. Voy a regresar un poquito al espacio en disco en servidor. Lo que requiere para instalación mínima son 5 GB. Sin embargo, si nosotros vamos a manejar nuestras bases de datos en ese mismo disco duro, nosotros debemos de considerar la base de datos, en este caso, el tamaño que tiene, más 3 veces más para que pueda realizar actualizaciones. Entonces, realmente los parámetros de disco hay que holgarlos también para poder trabajar adecuadamente. Bien, vamos a definir en un ejemplo más o menos la fórmula de cómo calcular la memoria que debe tener mi servidor para que pueda trabajar. Suponiendo que nosotros estamos trabajando en un escenario en el que tenemos Business One 9, con respecto a la tablita anterior, vamos a tomar como 8 GB de referencia, que es lo que debe de tener como base para poder trabajar. Si nosotros estamos contemplando, por ejemplo, conexiones de Citrix, conexiones locales, en este caso que es lo básico, lo estándar, 10 usuarios, y que aparte estos 10 usuarios están conectados a un add-on de tercero, puede ser un add-on de facturación electrónica, puede ser un add-on, por ejemplo, de inventarios, o pueden ser add-ons de nóminas. Obviamente los requerimientos de memoria van creciendo. Por ejemplo, si cada usuario que está en Business One se quiere conectar o hace una petición al servidor, necesita 2 GB de espacio en el servidor, para Business One únicamente. Si nosotros tenemos un add-on, suponiendo que el usuario solo utiliza un add-on, debemos de agregarle 0.25 GB de memoria. Si el usuario tiene, por ejemplo,
es el usuario de finanzas y de repente está manejando también inventarios, es un ejemplo X, ¿no? O por ejemplo finanzas y facturación, ya no estamos hablando de .25, sino de .5 gigas. Entonces eso hay que irse lo anexando. Aquí, por ejemplo, en el espacio que yo tengo, nada más vamos a utilizar un add-on por usuario. Entonces estamos hablando de que son 2.25 gigas. Si eso se lo sumo a los 8 gigas, bueno, eso lo multiplico primero por los 10 usuarios, y se lo sumo a los 8 gigas que tengo, realmente mi servidor para trabajar en óptimas condiciones debe de tener por lo menos 30.5 gigas. Estos, por ejemplo, 10 usuarios que pudieran trabajar a lo mejor con los gigas más básicos que dice SAP que puede trabajar Business One, que son los 4, estamos hablando a lo mejor o le ponemos 6, estamos hablando de 24 gigas con lo que debe de tener el servidor para trabajar. Si ustedes obviamente tienen más usuarios, más conexiones, más puntos de venta, la memoria tiene que crecer. Bien, una vez que nosotros ya tenemos considerados que tenemos el hardware adecuado, vamos a ver cómo asignar la memoria de SQL para que pueda trabajar. Aquí es muy importante que pongamos atención porque si esta memoria no está parametrizada adecuadamente puede ser utilizada por otros recursos, inclusive del servidor o de SQL, y esto puede hacer que truene nuestra operación. La primera recomendación que nosotros hacemos es aplicar cualquier cambio de la asignación de memoria siempre y cuando ningún usuario esté conectado a la base de datos, y esto para que no corrompan la parte de la aplicación. Hay una conexión colgadita que puede generar errores en el proceso. Todo cambio tomará obviamente un efecto después de que se reinicie el servidor. Si nosotros estamos trabajando al final del día con estos cambios, reiniciemos por favor para que al siguiente día los trabajos de los usuarios sean transparentes. Para configurar la cantidad de memoria utilizada en cualquier instancia de SQL, siempre se debe considerar el mínimo y el máximo de memoria que nosotros debemos asignar. Por ejemplo, la memoria del servidor, en cuanto al esquema mínimo, deben de ser 100 megas, nada más los que debe tener asignados, y la memoria del servidor en máxima obviamente depende de dos factores. Primero es de la cantidad de memoria RAM física que yo tengo en mi equipo, y la segunda es sobre la carga de trabajo de las máquinas, y pues debe considerarse para ello si se requiere una conexión de un servidor externo, es decir, un servidor como el servidor de archivos o un servidor que esté funcionando como un controlador de dominio. La memoria máxima del servidor de SQL va a controlar la memoria en general que puede ser utilizada por el buffer del servidor. Si no se establece el límite máximo, como les decía hace un rato, los otros componentes tanto de SQL como del sistema operativo que requieran memoria la va a tomar y entonces va a saturar la memoria del servidor. Puede esto colapsar en el sentido que ningún usuario más pueda trabajar o generar alguna transacción y Business One va a empezar a arrojar errores de que no se puede insertar datos en la tabla. Lo que idealmente se sugiere es que se amplíe desde un 70 hasta un 80% la memoria RAM física disponible, esto en el servidor de base de datos. Lo que tenemos aquí es que el resto presuntamente se usa de la siguiente manera: 2 gigas para el sistema operativo y 1 giga para los subprocesos internos. También debemos de considerar de 1 a 3 gigas para otras aplicaciones si es que fuese necesario. Generalmente en los servidores dedicados de Business One lo más que tenemos es una instalación, por ejemplo, del Office, y eso para poder generar algunas transacciones, digamos ahí, a lo mejor de investigación, pero nada más. Si ustedes están corriendo aplicaciones de terceros, aplicaciones por ejemplo, con conexiones a Citrix o que el Citrix no esté en otro servidor dedicado, obviamente estos parámetros empiezan a cambiar. SAP está manejando una tabla de asignación de memoria mínima y máxima, se las pongo aquí y también está referenciada la liga en el FTP. Los ajustes de memoria que se hacen aquí o se recomiendan son para 64 bits, obviamente en un servidor dedicado para Business One.
La memoria física la podemos tener aquí. Si tenemos 2 gigas, por ejemplo, la configuración máxima de memoria en el servidor puede ser de 1500, eso traducido, digamos, en los términos que generaliza el SQL. Y está toda una lista que ustedes pueden consultar dependiendo del número de gigas que tengan asignados físicamente en su servidor. Estas se las voy a dejar aquí para que cuando ustedes estén parametrizando estos datos de memoria la puedan tomar en cuenta. Cuando se están generando algunas peticiones o ejecutando otros componentes de SQL, por ejemplo el sys, o la búsqueda de texto completo, hay que asignarse menos memoria para el servidor SQL Buffer Pool. ¿Por qué? Es importante prestar mucha atención a estos parámetros porque la cantidad de memoria disponible en el servidor de tareas va a jugar un papel también muy importante para que no se colapse el servidor. Por ejemplo, aquí hay unos parámetros que también les voy a dejar. Por ejemplo, si nosotros tenemos menos de 4 gigas, el límite de memoria disponible que debe de tener el Task Manager son de 512 megas a 1 giga. Entonces hay que empezar a medir también estos parámetros cuando nosotros estemos asignando la memoria dependiendo de la memoria que nosotros tenemos. Se los voy a dejar aquí también como parámetros para que los puedan consultar. ¿Cómo podemos asignar? Ya que sabemos cómo funcionan estos parámetros de memoria y qué datos poner, vamos a ver que hay 2 tipos de asignación de memoria. Uno a través de comandos. Aquí también están los 2 comandos que nosotros podemos meter. Obviamente estos no los voy a correr porque depende del tamaño de su memoria física. Funcionan estos comandos para instancias con SQL 2008 y 2012. En cuanto ustedes tengan los parámetros ya definidos, corren estas 2 consultas y al final, estas 2 asignaciones de memoria y al final van a poder correr esa consulta para configurar ya la memoria que ustedes determinaron. Si nosotros no queremos utilizar comandos, lo podemos hacer a través de la interfaz. Nosotros abrimos SQL, en la instancia le damos botón derecho Properties y en Properties hay la opción que se llama memoria. Si la pueden ver aquí. Esta memoria les va a dar una ventanita para poder asignar el máximo y el mínimo que nosotros ya determinamos anteriormente. Con esto nosotros estamos asegurando que SQL no desborde la parte de la memoria. Ahora bien, una vez que nosotros asignamos esto, debemos también asignar la memoria virtual de nuestro servidor. ¿Qué hay que hacer? Nosotros debemos ir en nuestro servidor a panel de control, sistema, configuraciones avanzadas del sistema, y es la pantallita que yo les muestro aquí. Aquí nosotros vamos a entrar y vamos a entrar a System Properties para poder configurar. Vamos a ver un poquito cómo podemos asignar estos tamaños de memoria. También se maneja un tamaño inicial y un tamaño máximo. Estos tamaños son en megas y el mínimo o inicial debe considerarse como 1.5 veces el tamaño de la memoria RAM física del equipo. Con respecto al tamaño máximo, son 3 veces el tamaño de la memoria RAM física del equipo. ¿Cómo lo vamos a configurar? Entramos a System Properties, vamos a entrar a la pestaña de avanzado. En Advanced seleccionamos el botón de Settings. En Settings nos va a aparecer esta ventanita que tenemos del lado derecho y vamos a seleccionar la parte de abajo, un botón que se llama Change. ¿Para qué? Para poder cambiar estos parámetros. Cuando nosotros presionemos, ahora sí me va a aparecer esta ventanita donde dice Virtual Memory y donde yo voy a poder administrar tanto el tamaño y asignar los valores. Voy a asignar primeramente la ruta donde voy a poder parametrizar la parte inicial y final de la memoria. Una vez que ya la tenga parametrizada, le voy a dar Set para asignar los valores y le voy a dar OK. Realmente esto no tiene ninguna ciencia, lo importante son los valores que ustedes determinen. Si nosotros ya tenemos ahora sí configurando todos nuestros parámetros de Business One y nuestra infraestructura tenemos la certeza de que está adecuadamente configurada, entonces
lo que tenemos que hacer es aplicar planes de mantenimiento. Si ya vemos que las mejoras se notan en el uso de las consultas o en la generación de documentos o en la corrida de los reportes, hay que mantener nuestro sistema de alguna manera estable. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a manejar reducciones de log. Si nosotros nunca hemos hecho una reducción de log, hay que empezarlo a hacer y después darle mantenimiento periódico. El procedimiento para reducir un log, lo vamos a ver aquí, después yo voy a hacer una pequeña demo con la base de datos de DemoMX para que vean cómo se aplica esto y cómo se da un mantenimiento periódico. Lo primero que hay que hacer es reducir el log. ¿Por qué? Porque conforme van pasando las operaciones, los meses, los años, la parte de la base de datos se va fragmentando. Business One empieza a perder rendimiento y obviamente esto hace que nuestro sistema esté lento. Si yo genero un plan de mantenimiento, lo que voy a generar también como ventaja es un crecimiento de las bases de datos que yo pueda controlar, un manejo y control también de mi espacio en disco y yo pueda de alguna manera actualizarlo e irlo optimizando conforme va creciendo también mi base de datos o van cambiando los releases de Business One. Otra ventaja que tengo es que voy a tener un adecuado performance dentro de la operación y aparte voy a poder generar respaldos continuos. Si yo no doy este mantenimiento a mis bases de datos, lo que va a pasar es que yo voy a tener también bases de datos grandes que ni siquiera voy a poder respaldar. Esto es de impacto de verdad para las empresas, porque si por alguna situación llegamos a perder el sistema, no vamos a poder tener respaldos actualizados, a menos de que tengan una administración muy buena en la que puedan generar respaldos hoy y borre el anterior y así para que yo pueda tener un espacio adecuado en mi servidor y puedan trabajar. Entonces, la idea de estos planes de mantenimiento es contar con estas ventajas. ¿Qué hay que hacer para poder reducir el log? Como yo les decía, Business One está en constante crecimiento. El crecimiento de la base de datos es muy normal en el sistema, siempre y cuando también el log no crezca más del tamaño del archivo MDF, que son los datos en la base de datos. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a medir cómo está creciendo este log. La medida de crecimiento lo vamos a ver en las tablas ADO1 y ADO4, que es donde se guardan los históricos de todas las transacciones de Business One. Entonces, lo importante aquí es que reduzcamos y limpiemos el log y que generemos backups de alguna manera previamente a que se realice esta reducción del log. Cuando nosotros no hemos hecho una reducción de log anteriormente, obviamente va a tomar mucho tiempo y depende del tamaño de la base de datos. Lo recomendable aquí es realizarlo fuera del horario de oficina, dependiendo del tamaño de la base. Por ejemplo, si son arriba de 10 gigas, ya hay que considerar hacerlo en fin de semana, porque esto puede tardar de 12 a 13 a 14 horas también, inclusive más, y depende también de las características de su servidor en cuanto lo pueda procesar. Hay que contar con un espacio en disco duro suficiente, esto es 3 veces el tamaño de la base de datos productiva. Obviamente esto incrementa si tenemos 3, 4, 5 bases de datos productivas. Hay que considerar dentro de este tamaño también la base de datos SDO común. Una de las opciones para reducir el log es mediante Business One. Los parámetros generales del sistema generalmente están muy elevados. ¿Qué significa esto? Que si nosotros entramos a Business One y nosotros vemos en la pestañita de actividades les voy a dar la ruta para que puedan visualizarla. Entran al menú Gestión, Inicialización de Sistema. Aquí está, Gestión, Inicialización de Sistema, Parametrizaciones Generales y les va a abrir esta pantallita. Para poder ubicar qué log tenemos parametrizado, hay que seleccionar la pestañita de actividades. En la pestañita de actividades hasta abajo hay un campo que se llama log históricos. Se los voy a mostrar en Business One para que lo puedan ver. Es esta ventana. Cancelar. Gestión, inicialización de sistema, parametrizaciones generales, actividades y este es el campo que nos referimos. Generalmente tiene un valor de 99, esto viene predeterminado.
Cuando ustedes tienen la implementación, se queda como tal porque entendemos que la empresa todavía no genera suficiente operación como para tener un log demasiado grande. Pero conforme va a pasar el tiempo hay que reducirlo. A veces se sugiere que se reduzca a un parámetro 0 y después se vaya ajustando este valor. Ahorita les voy a decir cómo podemos ajustarlo porque también hay una métrica para poder determinar cuánto de histórico puedo guardar yo de algún documento o alguna transacción generada en Business One. Bien, vamos a regresar a la presentación para poderlo marcar. Ahí es donde lo podemos ver. Lo que tenemos que hacer primeramente es cambiar ese log. Lo vamos a reducir a 0. Y eso porque si ustedes se fijan que aquí tenemos un ejemplo de cómo está Business One guardando las transacciones y por qué está creciendo el log. Si yo tengo, por ejemplo, una orden de venta con 150 líneas y el log está configurado en vez de 99, tiene 50 de valor ahí, significa que yo voy a hacer un almacenamiento de esas 150 líneas, lo tengo que multiplicar por el valor que tengo asignado ahí, que son 50. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy guardando 7,500 registros en la tabla de histórico, única y exclusivamente por esa orden de venta que yo estoy generando. Si nosotros tenemos un volumen de transacción bastante grande en el que nuestro proceso no es solo generar una factura, sino empieza desde una cotización, una orden de venta, una entrega de material y una facturación, pues se imaginan cómo es que va a crecer nuestro log en un tiempo muy pequeño, pues obviamente va a expandirse demasiado. Entonces, la idea es que lo reduzcamos y una vez que bajemos ese log, lo que vamos a hacer es actualizar cualquier documento y vamos a hacer un pequeño cambio. El cambio que nosotros vamos a hacer es que se pueda actualizar no sé, un dato maestro de artículo, ustedes lo abren, en la parte de comentarios le ponen una coma, un punto, algo que no sea, digamos, significativo o relevante para su documento, y al actualizar el botón del documento, va a empezar a tardarse porque SAP lo que va a hacer es que va a limpiar todas esas tablas de histórico. Va a tardar unos minutos, si nunca lo han hecho van a tardar horas, dependiendo del tamaño. Aparte, eso va a actualizar, digamos, los datos maestros. Lo que hay que hacer también es que se actualicen las transacciones. Lo que yo les recomiendo es que abran una factura, si quieren una factura no fiscal, y también este procedimiento hay que hacer, hay que actualizar una comita en la parte de comentarios y vamos a actualizar el botón para que empiece a trabajar la limpia de las tablas de histórico. Una vez que nosotros realicemos esto, la base de datos va a disminuir en su tamaño porque el archivo LDF va a reducir también su tamaño. Ahorita lo vamos a hacer en un ejemplo, en una demo. Cuando yo ya reduzco el parámetro, limpio las tablas de histórico, lo que tengo que hacer es un respaldo. Obviamente hay que correr una reindexación de esta base de datos porque se quedaron algunos datos regados y fragmentada nuestra base de datos. O sea, hay que correr este query para poderla de alguna manera compactar, la base de datos, y bajarle justamente el tamaño. Eso es lo que se hace por primera vez. Una vez haciendo esto y teniendo un log reducido, ya solo vamos a empezarle a dar mantenimiento. El recovery de la base de datos hay que modificarlo. ¿Por qué? Hay que ponerlo, hay que cambiarle el full a simple para que nosotros no tengamos una base de datos tan pesada. Después, si nosotros aún queremos, después de reorganizar la base de datos y compactarla, queremos bajar o reducir su tamaño, hay que aplicar un shrink. Un shrink también genera algunas veces espacio inflados. Las primeras veces que nuestros administradores aplican este procedimiento, y si tienen una base de datos, por ejemplo, de 60 gigas, y aplican esto, les puede crecer hasta 80. Y dicen, no, pues no sirvió el procedimiento, hay que aplicar otro reindex para poder compactarlo. Y realmente tener un valor más chiquito que teníamos en la base de datos. Les voy a enseñar los procesos de reindexación y de shrink antes de entrar a la demo para que les sea más familiar aplicar.
La indexación es el query que yo tenía ahí. Como yo les decía, si nosotros estamos trabajando en Business One, insertamos, actualizamos, eliminamos, consultamos, estamos generando una base de datos fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que existe fragmentación cuando los índices tienen algunas páginas en el orden lógico, siempre está basado en una clave. Cuando esta ya no coincide, entonces la ordenación física del archivo de alguna manera ya no es lógica, ya no es secuencial, entonces es cuando nosotros debemos de aplicar esta reindexación. Importante, siempre que se aplique este query, hay que hacer también un respaldo de la base de datos y ningún usuario debe estar conectado. El tiempo de ejecución depende del tamaño de la base de datos. Si nosotros ya aplicamos el procedimiento anterior, el tiempo que se va a tardar ahora realmente es menor. Conforme se aplique el proceso va a ir disminuyendo y obviamente para poderse ejecutar este proceso hay que tener el doble de espacio de las bases de datos para poder trabajar. Es súper sencillo. Lo único que vamos a hacer es entrar a SQL, seleccionamos la base de datos donde lo podemos correr, pegamos este query y lo ejecutamos. Lo vamos a hacer ahorita en la demo. Y también la parte del shrink. Para poder reducir el tamaño de la base de datos, lo podemos hacer por queries. Mi recomendación es que lo hagamos a través de la interfaz de SQL para que sea de alguna manera más amigable. Lo único que tenemos que hacer, no sé si lo alcanzan a ver, es abrir nuestro SQL, seleccionar la base de datos que vamos a trabajar, le vamos a dar a tareas o task y en el submenú que se abre hay la opción que dice shrink. La opción que maneja SQL es hacerlo por cada uno de los archivos que componen nuestra base de datos, que es LDF y MDF, o bien un shrink directo a la base de datos. Una vez que nosotros, por ejemplo, decidimos nada más reducir el log, podemos seleccionar archivo y en ese momento nos aparece esta ventanita que dice, la base de datos que yo seleccioné es la de DemoMX, únicamente voy a reducir el log. Dejamos los parámetros que tiene la casilla. Lo que hay que considerar aquí es que en el Shrink Action se recomienda que se quede la primera opción, que es la que tenemos aquí, para reducir el archivo más tarde y después vamos a darle OK. Con eso vamos, o sea, realmente no necesitan muchos parámetros que asignar y con eso vamos a reducir ya el tamaño de nuestra base de datos. Vamos a pasar a la demo para que lo veamos gráficamente. Ya hicimos nuestro respaldo aquí, ya generamos el respaldo también de la SBO Common. Esto también lo podemos aplicar a esa base de datos. Inclusive hay una nota que yo les referencio para que puedan trabajar también con esa base de datos en específica. Ya verificamos que ningún usuario esté conectado a nuestra base de datos más que nosotros. Y lo que hacemos aquí es entrar a la pestaña de actividades y reducimos el log. Para no perder todo el histórico, mi recomendación es que lo dejen en un valor de 5 o 10 modificaciones que nosotros podamos almacenar. Ya saben, si tienen una base de datos en la que estamos trabajando una orden de venta, una factura con 5 partidas, por ejemplo, 5 por 10, 50. Estamos generando nada más 50 registros de esa transacción que nosotros estamos haciendo. Realmente ya no es mucho, la base de datos no va a crecer ni se va a disparar después de aplicar este mantenimiento y yo considero que para poder rastrear algún movimiento que ustedes quisieran de alguna manera identificar cuando consulten el log de transacciones es realmente suficiente. Entonces le vamos a dar aquí a actualizar y les aparece un mensaje de sistema. Les está diciendo que si se disminuye el log, se van a borrar los datos. No hay que tener miedo a esta pantallita. Si realmente el histórico es muy grande, vale la pena conservar los últimos registros nada más. Le decimos que sí. Y en este momento empieza a correr el proceso. La base de datos demo es pequeñita. Entonces realmente no va a tardar mucho. Y al final tenemos éxito. La reducción ya se va a quedar así. Si yo vuelvo a consultar la pantalla, inicialización de sistema, parametrizaciones generales,
yo veo que mi log ya me lo conserva. Ya lo que hice aquí fue limpiar la tabla de los históricos. La ADOC 1 y la 4 ya se actualizaron en este momento. Lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Entramos, por ejemplo, a la parte de inventario, datos maestros. Recuerden que Business One trabaja con dos esquemas. Los datos maestros y las transacciones. Entonces hay que actualizar las dos. Los datos maestros, podemos entrar a un dato maestro de socio de negocios, uno de artículo. Mi recomendación que sea la de artículo porque es en donde nosotros estamos, pues de alguna manera consultando, trayendo más cuando nosotros generamos documentos. Nosotros podemos entrar al dato maestro y a lo mejor le ponemos, no sé, en algún comentario, en algún campo, en este caso descripción, si no genera tanto impacto, le damos a actualizar para que refresque las tablas de históricos de los datos. Termina el proceso y ahora voy a generar un movimiento también de actualización en una transacción. Yo genero, por ejemplo, un cambio en una factura. Recupero la última factura que hice. Le pongo un punto, le quito un punto. La idea es actualizar. Aquí también se va a tardar, si nosotros tenemos 4 o 5 años con facturas y facturación grande, por ejemplo, se va a tardar horas. Pues aquí ya terminó el proceso. Lo que yo tengo que hacer aquí ahorita es entrar a SQL y copiar mi query de reindexación. Si lo hacemos desde el principio, entro a SQL, Databases, selecciono mi base de datos con la que estoy trabajando, le digo nuevo query, pego el query de reindex y le doy ejecutar. Aquí también se va a tardar un poquito. Lo que decíamos, va a empezar a compactar la base de datos. Hay que estar monitoreando este query. Este query también debe de tener, si la base de datos es consistente, nos va a arrojar puras notificaciones de que todo se realizó correctamente, ¿no? En las tablas que nosotros manejamos dentro de Business One. En caso de que no puede tener errores y hay que empezar a trabajar con comandos de revisión de base de datos, un DB check para que empecemos a corregir esta información. Bien, aquí ya terminó y aquí están los mensajes que nosotros recibimos, por ejemplo. No tenemos ningún mensaje de error, es simplemente los mensajitos de que terminó. El DBCC, que es el check que comprime en SQL precisamente los datos. Se muestra un valor por cada tabla trabajada. Una vez que terminó esto, genero también mi respaldo de bases de datos y ahora sí, al siguiente día, todos ya pueden trabajar. Mi recomendación también sería que después de aplicar todo este procedimiento, si les es posible, reinicien su servidor y van a trabajar con una memoria baja, con una base de datos compacta y todo lo que hagan los usuarios va a ser mucho más ágil. Bien, ahora vamos a trabajar, suponiendo que ya hice todo esto y que están pasando los días y mi base de datos sigue creciendo. El reindex se tiene que ejecutar cada 15 días. Si sus bases de datos son arriba de 20, 30 gigas, la recomendación es que lo puedan hacer cada 3 semanas, si les es posible los 15 días y si no, a lo mejor las semanas si son más chiquitas. La idea es tener esto, como yo les decía, con un tamaño controlado. Ahora bien, para compactar la base de datos, yo selecciono mi base de datos y le vamos a aplicar un shrink. Botón derecho,
task, shrink. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo que les decía, un shrink a la base de datos. Le damos OK. Lo que está haciendo es, la está compactando. Sin embargo, ahorita se me pasó mostrarle cuánto pesaba la base de datos para que realmente vieran la reducción del log. Si no, ahorita se los muestro, donde la pueden revisar. Selecciono la base de datos, botón derecho, propiedades. Dependiendo de dónde ustedes tengan almacenados sus LDF y MDF, ¿no? Aquí, por ejemplo, en donde dice Finds, podemos tener la ruta donde están. Donde están alojados los datos, yo tengo aquí, en este caso, la ruta predeterminada de SQL, pero ustedes pueden tener otra inclusive mapeada en una unidad diferente. Aquí nosotros vamos a ver que cada base de datos se compone de un archivo de información, que es el archivo de datos MDF, y el archivo log. Todos generalmente tienen un log o tienen un 1. Dependiendo del release de SQL que estén manejando. En este caso, por ejemplo, el log, si ustedes se fijan, esta base de datos que tenemos aquí, el report server, los datos tienen un peso de 4 gigas y el log es mucho más grande. Esto es lo que no podemos permitir, porque esto hace que las bases de datos sean más lentas para accesar. Si nosotros ya estamos trabajando un procedimiento, si ustedes se fijan, vean cómo está crecido el log. Si nosotros empezamos a manejar los shrink y los reindex, vamos a poder lograr un log más pequeño que el MDF. De hecho, si nosotros nada más quisiéramos reducir el log, lo que podemos hacer es lo siguiente. Botón derecho, Task, Shrink, Find. Aquí me da la opción para cambiar el archivo que yo voy a reducir. Podemos ver el espacio, inclusive nosotros podemos decir a cuánto lo queremos reducir. Este puede ser la primera opción nada más para no perder todo el log, pero nosotros podemos reducir al mínimo de espacio. Inclusive lo podemos dejar más pequeño. Si ustedes se fijan, de los 600 ya redujo su espacio. Hay que empezar a jugar con estos parámetros para poderlo dejar más pequeñito de lo que tenemos los datos. Lo que nos puede ayudar en primera instancia, y antes de correr, de terminar este procedimiento, corremos el shrink. Esto a veces se expande en la base de datos. Entonces, lo que volvemos a correr es un reindex. Para que no la infle.
Las bases de datos obviamente más fragmentadas, cuando apliquen este procedimiento, son las que se nota el cambio en cuanto al tamaño del log. Porque obviamente el método de compresión es más. Vamos a terminar nada más esperar a que termine la corrida de este query, de este reindex, para ver si podemos reducir los logs, mostrárselos y continuar con la presentación. Okay. ¿Se fijan cómo el log sigue creciendo? Estaba en 600 y cuando corrimos este procedimiento empezó de nueva cuenta a incrementar el tamaño. Es cuando todo el mundo dice que a veces esto le incrementa más el tamaño de la base de datos. Entonces nuestra reducción del log tendría que ser a 0%. Lo que tenemos que hacer aquí en SQL es empezar a jugar con este parámetro. Vamos a dejar que corra para no alargar la presentación y al final les muestro la reducción del log. Al final de cuentas, como parte del proceso de mantenimiento, hay que correr estadísticas. Para cada tabla de la base de datos, SQL mantiene automáticamente la siguiente información, se los voy a comentar. El número de páginas de datos utilizado es por cada tabla, el número de filas también en cada tabla, el número de los inserts, de los updates y de los deletes que afectan a las llaves de la tabla desde la última actualización que se hizo este procedimiento que es de estadística. Si no se ha hecho, no tiene nada. Para poder correr la estadística realmente es muy fácil. Se corre este comando en SQL y aquí está. Se corre este comando y con este nosotros vamos a empezar a tener un diagnóstico de la base de datos. Para poder ejecutar este procedimiento almacenado se tiene que hacer obviamente en horas no pico. Yo recomiendo que se haga sin usuarios conectados para que no genere problemas. Todas estas tareas de reindexación, de shrink, también se realizan a través del RSP. Para las personas que ya tienen instalado y configurado esta herramienta, puede ser, y que no de alguna manera utilicen SQL, puede ser mucho más fácil correrla. Yo les preparé también un manual, que se los voy a subir al FTP porque es todo un procedimiento un poquito largo, para que puedan ver cómo se corre este procedimiento. Ustedes generalmente lo que tienen que hacer, permítanme ver si lo tengo, aquí está, si lo tengo para correr en RSP, este es el manual que les hice, nada más déjenme mostrarles la tarea. A ver si ustedes lo pueden ubicar. Una vez que ustedes abran en su RSP, en cualquier versión que lo tengan y en cualquier parche que lo tengan, van a entrar a la pestañita de Task. Y en la pestañita de Task viene precisamente este que dice DB Reindex. Este DB Reindex ustedes lo seleccionan y le dan a ejecutar a la tarea. En el momento en que ustedes ejecuten la tarea,
les va a decir en dónde la queremos trabajar. Si tienen varias bases de datos productivas parametrizadas, lo único que hay que seleccionar es la base y listo. Podemos seleccionar 2, 3, 4 bases. Obviamente el proceso se realiza por base y se va a esperar a que termine uno para que realice el otro. Mi recomendación es que solo se haga uno por uno. En caso de que encontremos algún inconveniente, luego lo podamos identificar. Esta ejecución de la tarea al final les va a decir que se ha ejecutado satisfactoriamente con una palomita. Habrá un tache rojito en caso de que no. En la vista de los resultados van a ver si hubo algún error o alguna inconsistencia. Si ustedes se fijan, pegar un query en SQL es rápido, hacerlo también en RCP es rápido, y el impacto en el performance, ustedes lo van a ver, es realmente grande. Si ustedes quieren ver cómo es el resultado del RCP con respecto a un reindex, esta es la pantallita que les sale. Realmente no tiene digamos un procedimiento complicado. A modo de resumen, lo que yo les puedo comentar es que para que tengamos óptima el trabajo, la base de datos, siempre es importante utilizar el procedimiento de estadísticas, hay que correrlo. También de vez en cuando hay que programar un DB-check a la base de datos. Hay que aplicar un procedimiento de reindex y eso les aseguro les va a ayudar a trabajar sin problemas. Bien, vamos a ver si nuestro SQL terminó. Listo, operación terminada con éxito. Bien, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. No sé si las estuvieron escribiendo en el chat o si las quieren decir tomando el micrófono, por favor. A ver, en el chat hay una que dice, ¿por qué el collection de la base de datos dice CP850 CIAS? Les voy a mostrar la instancia de SQL, cómo se muestra cuando está configurada correctamente y cómo se muestra la de las bases de datos. Esta nomenclatura es para la del servidor. Ajá. La de una base de datos Demo MX genera, Roberto, un collection de esta naturaleza. Tú no la tienes mal. Definitivamente es, digamos, la parte que hereda la base de datos. Sin embargo, la parte del collection importante es que tenga case insensitive, que es la CI, y la AS. Si tu base de datos tiene estos dos parámetros, está correctamente determinada. Fíjense que el collection, por ejemplo, si se creó la base de datos en una instancia de SQL con un collection mal, obviamente lo hereda. Si no cambiaron el collection en la instalación, pueden tener aquí un modern con algún otro parámetro, case sensitive o case insensitive, diferentes combinaciones de C y AS inclusive, y pueden después restaurarla en una instalación donde el SQL tenga la instancia correcta en cuanto al collection y pueden variar. Mi recomendación obviamente es que siempre se fijen cuando creen unas nuevas bases de datos que realmente tengan este parámetro heredado y después la instalación la hagan correctamente. Si la instalación tiene la instancia mal, hay un procedimiento un poquito largo y complejo para poderlo cambiar. Mi recomendación es que hagas la reinstalación de SQL para poderlo corregir. Es como de alguna manera lo más fácil. A ver, hay otra pregunta.
De Ricardo Rodríguez. Claro que sí. Fíjate que la grabación, se graba el video y hay un canal de YouTube que es de Shamay, en donde vienen esta y todas las presentaciones que tienen toda la información también, y el mismo video va a estar en el portal de medios, lo que nosotros conocemos como FTP, del Centro de Servicios, porque ahí están las notas de los reindex, ahí está el procedimiento para correrlo en RCP y el procedimiento para mejorar el performance. Vienen también las notas de asignación de memoria y los documentos de requerimiento de software y hardware, los oficiales que SAP libera, para que puedas descargar toda esa información. Gerardo. ¿Qué pasa si reduces el log de la base de datos con un superusuario y no con manager? No pasa nada. Tú puedes reducirlo con un superusuario. La idea es que lo puedas reducir. De hecho, si tú no eres superusuario, no puedes modificar ese parámetro. ¿Realmente se reduce? Sí, sí se reduce. Lo que yo te decía es que las tablas ad hoc son las que se limpian. Obviamente el crecimiento de las bases de datos debe de adecuarse con el shrink y el reindex, no nada más con el parámetro de Business One y no nada más poniéndole un puntito a un documento de marketing o a un dato maestro de socios de negocios. De hecho, tus consultas son más ágiles, si me permites decirte, Gerardo, y lo van a notar los usuarios. Por ejemplo, si tú limpias ese log en la parte de los datos maestros de socios de negocios o sobre todo de los artículos, cuando tú entres a consultar, por ejemplo, en una cotización, 3, 4, 5 artículos te los tiene que traer más rápido. De hecho, ya el barrido pues no se tarda tanto en hacerlo. Ahora bien, una recomendación que también les voy a hacer, muchas veces nosotros tenemos documentos, sobre todo datos maestros que ya no son vigentes. Por ejemplo, en la versión 9 hay mucha mejora en esta parte porque la reindexación que se hace cuando tú generas una palomita en datos maestros no activos, es, digamos, muchísimo más ágil porque ahora cuando tú vas y consultas un dato maestro ya ni siquiera te lo muestra. Entonces, obviamente, la búsqueda se agiliza de sobremanera. Entonces, hay que también hacer uso de esas herramientas que el sistema de manera interna trae para poder mejorar todos esos aspectos. No es lo mismo que tengas 1000 artículos y que solo utilices 200 y que cada que tu usuario esté consultando para hacer una cotización o esté generando un barrido para poder generar un artículo en una factura, esté barriendo a los 100 artículos a que esté barriendo nada más a los 200. Esa administración también la debemos de realizar nosotros. Jorge, sí, yo te recomendaría que si en la instancia, si la tienes diferente, la cambies. El collection no se hereda con reinstalar, digamos, si la base de datos tiene un collection diferente, ahí sí no se la puedes cambiar porque ese collection se asigna en el momento en que tú creas la base de datos. Pero a la instancia sí se la puedes cambiar, te digo, hay un procedimiento, se los voy a compartir, realmente es muy tardado, si no se hace adecuadamente ni siquiera funciona, por eso a veces es mejor instalar la instancia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta con respecto a la asignación de memoria o a la compra de memoria o alguna otra duda que les haya surgido durante la presentación. Todo claro. Ok, perfecto, Jorge, me parece muy bien. Bueno, les voy a compartir la información en el FTP. El video lo van a subir mis compañeras al canal de YouTube. También ahí lo pueden accesar. Y cualquier duda o cualquier pues inquietud que ustedes tengan respecto al manejo del performance, por favor no duden en contactar al Centro de Servicios Shamay para que podamos tratar de manera particular su caso. Podemos ayudarles a mejorar de alguna manera el funcionamiento de Business One en sus empresas.
Esto por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y pues seguimos en contacto en el centro de soporte. Que tengan bonito día. Hasta luego. Gracias, Cristina, muy amable. Gracias, Ricardo. Gracias, Gerardo.